Bueno, buenos días, ¿cómo están? Tanto tiempo. Bueno, hoy vamos a seguir con el trastorno del espectro autista. Vamos a enfocarnos en todo lo que se refiere al diagnóstico diferencial. La vez pasada mencionamos cuáles eran los cuadros que podíamos incluir, inclusive los que ya no estaban. Habíamos hablado que en la vieja clasificación incluíamos al autismo, al síndrome de Rett, Asperger, al trastorno desintegrativo, a los no especificados, al Landau-Kleffner y a los cuadros de autismo que se sumaban, digamos, o del trastorno generalizado del desarrollo, como se llamaba antes, a el retraso mental. Dijimos que los síntomas capitales de este grupo eran el trastorno de socialización, el trastorno de comunicación o lenguaje, el tipo de actividad repetida, restrictiva y estereotipada y la dificultad para la imaginación. Bien, es un cuadro muy especial realmente para nosotros los médicos psiquiatras, para los neurólogos y los pediatras, también para los psicólogos y todos los que están trabajando con la salud mental. Pero como yo al principio de estas charlas enfoqué específicamente que nuestra función como psiquiatras era el diagnóstico diferencial, acá es una de las patologías con más controversias que hay dentro de la psicopatología infanto-juvenil. Hay una gran diferencia entre lo que pensamos los médicos y lo que piensan los licenciados en psicología. Nosotros estamos fundamentando esta patología como una cuestión funcional u orgánica, mientras que desde el aspecto más dinámico de la psicopatología se piensa que hay otras estructuras, otras causas que están determinando este tipo de patología. Si nosotros seguimos el esquema de enfermedad médica, psicológica y psicosocial ambiental, vamos a juntarlas en este criterio porque últimamente de lo que se habla, igual que para la esquizofrenia y la psicosis, es que hay una causa epigenética. ¿Qué es lo epigenético? Es cuando se unen todas las causas y que van de alguna manera potenciando la aparición de esta enfermedad. O sea, que no sería solamente neurobiológico, sino que también habría causas psicológicas y psicosociales y ambientales que producirían el inicio de esta enfermedad. Entonces, con este criterio, todas las áreas estarían involucradas. Con respecto a las causas médicas, también habíamos dividido en médico y sistémico, en neurológico y sistémico, perdón. Dentro de las causas neurológicas hay una serie de enfermedades que también pueden provocar lesiones a nivel frontal, parietal, occipital y dijimos y también cerebelo, que puedan estar afectando esa función de socialización, comunicación, etc. Entonces ahí es donde tenemos que buscar. A nivel funcional, la función puede estar alterada por causas genéticas. Hoy por hoy se sabe que hay varios genes que están provocando este tipo de síndrome, muchísimos, el 7, el 15, el 21, etcétera. Hay muchísimos donde ya se han detectado bases génicas que están alteradas. El otro grupo que tenemos que tener en cuenta son el grupo de las enfermedades neurometabólicas. ¿Qué son las enfermedades neurometabólicas? Son aquellas en las que están alteradas la formación de los hidratos de carbono, proteínas y grasas a través de fallas que hay en la constitución de sustancias que van a degradar estos productos que nosotros ingerimos y que van a formar sustancias que son tóxicas en el organismo. Tenemos de proteínas como lo del ciclo de la urea, la fenilcetonuria, que son aminoácidos que están alterándose, entonces van a provocar sustancias tóxicas que a lo largo de la vida van a lesionar al sistema nervioso central. Y recuerden que hay todo un proceso de formación de las neuronas, donde en el segundo trimestre del embarazo van a migrar hacia la corteza, van a madurar durante el tercer trimestre del embarazo, y luego va a haber una poda neuronal muy importante después de los 10 años. ¿Qué es la poda neuronal? Una serie de neuronas que dejan de funcionar. Antes se pensaba que no se procreaban más las neuronas, pero hoy se sabe que sí, pero no lo suficiente como para mejorar este tipo de cuadros, y más hay una sustancia tóxica provocada por alteraciones del error en el metabolismo
que pueden provocar una lesión permanente y constante del sistema nervioso central, donde vamos a ver que en este caso vamos a hablar ya de trastornos desintegrativos, porque van a aparecer generalmente después de un periodo de una pseudonormalidad. Chicos que por ahí conseguían ciertos hábitos como poder mirar a los ojos, poder hablar, poder moverse, y que después de un tiempo dejan de hacerlo porque estas sustancias tóxicas de alguna manera envenenan nuestro cerebro y matan las neuronas. ¿Cómo hacemos un diagnóstico diferencial? A grosso modo, el chico que pierde funciones pero que además empieza a tener problemas motores, que no puede mover bien su cuerpo, que tiene una cierta hipotonía, una torpeza motora que se va acrecentando con los años, ahí es donde tenemos que empezar a sospechar que puede haber una enfermedad neurometabólica. Hay enfermedades neurológicas como la enfermedad de von Recklinghausen, que son neurinomas que van apareciendo a nivel de las terminales nerviosas, que también pueden coexistir con este tipo de trastornos. Falta de formación de ciertos órganos, por ejemplo, hipogenesia del cuerpo calloso. ¿Qué es el cuerpo calloso? Es como un callo, si yo parto por la mitad del cerebro, que va a tener realmente una forma de callo y que va a unir, porque es blanco, un hemisferio con otro. Si hay una falla de comunicación entre un hemisferio y otro, también va a haber trastornos neurológicos. Muchos de los chicos que hemos visto en el hospital tenían este tipo de patologías. La esclerosis múltiple y una serie de enfermedades genéticas también pueden provocar este tipo de trastorno. La enfermedad de Wilson, la enfermedad de Sotos, el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Angelman, que era, acuérdense que lo habíamos visto en las primeras clases, una heredada por parte del padre, otro heredado por parte de la madre, pero cuadros que pueden provocar también trastornos en lo que se refiere a la socialización. Entonces, esto hay que determinarlo. Cuadros banales, por ejemplo, las sorderas, las cegueras, las sorderas ya sea periférica o central, donde el chico no puede comprender lo que se le dice, entonces obviamente no tiene comunicación. Pero acá es más sencillo darse cuenta porque en general los chicos de pequeños emiten algunos ciertos sonidos y después cuando tienen que desarrollar el lenguaje no lo pueden copiar porque no imitan, no pueden escucharlo, entonces tampoco pueden copiarlo. Bien, hay enfermedades clínicas, pasando ya al grupo de enfermedades clínicas muy sencillas, donde nosotros tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, como son las adenoides, la parasitosis, los déficits sensoriales, que hay que investigarlos porque si bien no dan un cuadro completo, pueden hacer confundir inicialmente cuando los chicos son muy chiquititos con el diagnóstico. Y enfermedades sistémicas como alteraciones desde el sistema cardiovascular al sistema hepático, la enfermedad hepática que acumula el cobre que vimos inicialmente, también puede provocar un trastorno del espectro autista. Estos chicos igual tienen una gran habilidad por la música, entonces hay como diversas alteraciones, diversas funciones que nos van a permitir hacer un diagnóstico diferencial. Bien, una vez hecho el diagnóstico diferencial médico, hay causas psicológicas donde pueden aparecer síntomas similares como son las de privaciones afectivas muy severas, pero para esto tiene que haber un sustrato biológico porque no cualquiera desarrolla esto, pero las famosas depresiones anaclíticas o los abandonos de los chicos pueden provocar un cuadro de una depresión máxima que simule un cuadro del trastorno del espectro autista. Pero ¿cómo lo diferenciamos con el tiempo? Cuando estos chicos ya tienen un entorno favorable, la evolución es muy buena. En general, estos chicos solamente un 5% van a evolucionar en forma favorable y de esto va a depender de dos factores, de la capacidad intelectual y de la capacidad de comunicación. Por eso los que tienen un Asperger pueden evolucionar mucho mejor que los que tienen un trastorno autista.
porque eventualmente estas capacidades van a permitir que él se pueda integrar mejor e interactuar. Entonces, un 35% de los Asperger va a evolucionar en forma favorable, mientras que solamente un 5% de los autistas va a evolucionar. ¿Qué pasa con los chicos que tienen esta deprivación afectiva? Que cuando están en un entorno favorable, evolucionan en forma realmente mágica. En los gemelos se ha detectado, cuando estaban separados, que tenían los dos un 95% de concordancia genética en la evolución de un cuadro de este tipo. Bien, en relación a toda la cuestión psicosocial y ambiental, obviamente una deprivación afectiva, una falta de comunicación a través de lo que es la contención, la mirada, el cuidado, las cuestiones básicas de salud para un chico, que es salud, educación, afecto, están deprivadas, pueden también hacer confundir con un cuadro del espectro autista, pero si ya hay una base genética, estos factores los pueden precipitar. Bueno, muy bien, vamos a seguir la próxima, ya vamos a entrar en la parte terapéutica. Nos vemos.